Bueno, y arranqué ahora. Bueno, está bien. La idea de ahora, bueno, la idea de la clase de hoy es ahora empezar a hacer una introducción a capacitancia, ¿sí? Y ver un poco del ejercicio 8, y después Andrea les va a contar un par de ejercicios más con capacitores. Entonces, bueno, la motivación de definir, ¿sí? La capacitancia, vamos a ver, una motivación. Bueno, yo voy a ir escribiendo así a medida que hablo. O sea, la idea es que si en algún momento necesitamos hacer algo, digo, párenme para hacer todas las preguntas que quieran. Entonces, bueno, nosotros teníamos, ¿no? Nosotros conocemos la ley de Gauss, ¿no? Que nos dice, que ya vimos varias veces, que nos dice que la divergencia del campo eléctrico va como la densidad de carga encerrada, sobre epsilon 0. Entonces, cuando nosotros, ¿sí? Integramos esto, podemos integrar esto en volumen, y usando el teorema de Gauss-Ostrogradski, se nos convierte la integral en volumen de la divergencia del campo eléctrico en una integral de flujo del campo eléctrico, sí, que nos lo relaciona con la carga encerrada. Nos queda algo así. Este n, ¿no? Es el vector normal a la superficie. Nos queda algo así. La carga encerrada sobre epsilon 0. Ahora, nosotros también estuvimos viendo conductores. ¿Sí? Y vimos que para un conductor, ¿sí? De alguna forma, bueno, esto quedó medio... Para un conductor, de alguna forma, vimos que el campo en su interior se anula, ¿sí? O sea que el potencial a lo largo de todo el conductor es constante. Entonces, sabemos que en general para un conductor, o sea, es toda una equipotencial el conductor. Entonces, el potencial en todo el espacio, ¿sí? En presencia de un conductor, va a tener una pinta así, o sea, va a ser como una constante, ¿sí? El potencial en que está el conductor, por alguna función phi de R. Entonces, bueno, si uno se acuerda que la relación entre el campo eléctrico va como el gradiente del potencial en todo el espacio, ¿sí? Y uno puede meter esto en la ley de Gauss y llegar a una relación entre la carga, ¿sí? O sea, nos va a decir que la carga va a ser menos epsilon 0 por la integral en superficie de el gradiente de esta... perdón. Bueno, voy a borrar. Bueno, o sea, sí, no sé. El gradiente, la función phi, ¿no? La habíamos escrito así como b por d2r n escalar esta función phi. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que la carga, la carga que hay en el conductor, ¿sí? Va a ser proporcional al potencial, y este factor de proporcionalidad vemos que, bueno, esta integral, ¿no? Horrible del gradiente de phi, pero phi, o sea, es una función que no tiene ninguna información, ¿no? De electrostática del conductor, ¿no? O sea, el potencial, el valor del potencial del que está el conductor ya está acá afuera, la carga está acá afuera, esta función phi solamente contiene información geométrica, ¿sí? Del conductor. Puedo escribirlo en azul. Geométrica. Entonces vemos que hay una relación, ¿sí? De proporcionalidad entre la carga y el potencial, donde esta C se llama autoinductancia, autocapacitancia, perdón.
capacitancia, y solamente tiene información, ¿sí?, de la geometría del sistema. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Perdimos al aula Federman? No, veo que sigue. Todo bien. Genial. Genial. Bueno, entonces empecemos por ver. Bueno, ok, esta es la motivación de por qué, que surge de por qué definir esta magnitud capacitancia, ¿sí? O sea, uno encuentra entonces que la relación entre la carga y el potencial es lineal, y este es el factor de proporcionalidad. Entonces, empecemos por ver, ¿no?, cuál es la... Pero qué molestos que son los cosas, ¿no? ¿Cuál es la capacitancia, ¿no?, para una esfera? Si nosotros acá tenemos una esfera, ¿sí?, una esfera que va a estar a una esfera conductora, que va a tener una cierta carga Q. Nosotros sabemos que toda la carga, ¿no?, se va a distribuir en la superficie del conductor. Y no sé si alguno quiere, no sé si alguno quiere que lo calculemos, pero si no, del ejercicio 8, ya hemos visto, o sea, nosotros conocemos cuál es el potencial de una esfera, ¿no? Si alguien quiere igual que repasemos cómo hacer ese cálculo, lo podemos hacer. Bueno, voy a suponer que eso es un no. ¿Sí? Nosotros sabemos que el potencial para una esfera tiene esta pinta. Yo uso, lo dije la otra vez, pero indistintamente KE y epsilon 0, o sea, la verdad que siempre escribo el que me va a escribir menos. Pero es una relación directa, un factor 4P. Entonces, bueno, nosotros sabemos que el potencial en todo el espacio, ¿sí?, para una superficie, para una esfera conductora cargada, va a tener esta pinta. Sabemos que como el campo eléctrico en el interior es nulo, entonces el potencial es constante en todo su interior, y una vez que salimos de la superficie va cayendo como 1 sobre R. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría cómo quedaría la capacitancia para la autocapacitancia para una esfera así? O sea, nosotros dijimos, o sea, el potencial en la superficie, de la esfera, ¿sí?, lo podemos llamar B, y sabemos que es igual a K por Q sobre A. O sea que fíjense que en este caso la capacitancia nos va a quedar A sobre la constante electrostática. ¿No? O sea, bueno, este es un primer ejemplo en donde ya se ve que tiene solamente información geométrica, ¿no? Porque KE es una constante. Es una constante universal. Y A tiene solamente la información del radio. Las bocas de pato no deberían ser al revés. No tengo pero ni idea. ¿Te referís a los mayor-menor? No, están bien, ¿no? O sea, fíjate que acá estamos diciendo, bueno, cuando nosotros miramos si nosotros tenemos el origen de coordenadas acá, cuando nosotros miramos valores del radio menores que el radio de la esfera, que en realidad ni lo dibujé y lo estoy usando, pero estamos suponiendo que la esfera tiene un radio A, para valores de R menores que A, es una constante el potencial, ¿no? K por E por K por Q sobre A, es una constante en todo el interior. Y en el exterior, sí, para R mayores que A, cae como 1 sobre R. ¿Era esa la pregunta, Luciano? Ok.
Bueno, vemos entonces en este primer ejemplo, ¿no?, que la capacitancia solamente tiene información geométrica, ¿no?, porque A era el radio, y KE es una constante. En particular, ¿no?, KE es un número enorme, iba como algo por 10 a la 12. Me acuerdo que epsilon 0 iba como 8.85, no es que me lo acuerdo, lo vi hace poco, ¿no?, pero 8.85. A ver si en algún lado me escribí las unidades. No. Creo que es 9 por 10 a la 9. K sub B. K sub es 9 por 10 a la 9, ok. Sí. 9 por 10 a la 9. Ok, y bueno, y epsilon 0 era 8.85 por 10 a la menos 12. Ok. Entonces fíjense, ¿no? O sea, A, bueno, es algún radio, ¿no? Pero KE en principio es un número enorme en las unidades del psi. Ya no me acuerdo cómo iba. Puede ser Newton cuadrado sobre... No, Coulomb cuadrado. Newton por metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Perfecto. Newton, Coulomb cuadrado sobre metro cuadrado, perfecto. no, al revés, Esto, metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Ok. Sobre Coulomb cuadrado. O sea, fíjense que es un número enorme y lo tenemos dividiendo, o sea que en general, a menos que pongamos un radio, un radio muy grande, ¿no?, la capacitancia de una esfera en general va a ser siempre muy chiquita. Va a ser siempre muy chiquita. Ok, no sé por qué no tengo más hojas en el... No me acuerdo nunca haber tenido este problema. Insert, no. Ahí donde dice add page. Sí, a la derecha. ¿Dónde dice page? A la derecha, a la Eh, derecha, a la derecha. Si le das Enter, puedes generar más espacio. No. No. Perdón, no vi el add page. A la derecha, derecha, abajo, ahí. Te Ahí, pasó. No lo veo arriba. yo eso, ¿eh? Yo lo veo. Add Ahí page. está. Hay uno Estará- más, add page, en Sí, violeta. sí. ¿No tendrás el chat cubriéndolo? Ya está. Dije nada. Y me agrega, ok. Y le tengo que volver a cambiar el... Ok, perdón. Perdón por este pequeño desbalance. Quería paper size. En la cuarentena nos volvimos todos medio inteligentes con la tecnología. Sí. No, es que sí, yo antes usaba el OneNote para Windows 10 y hace poco, porque el OneNote no para Windows 10 te permite cambiar el tamaño de página, que era lo que yo quería, poner un tamaño de página 4 a esto. Genial, muchas gracias. Ahora después le cambio el nombre. Ok, bueno, eso no, es el potencial, eso ahí vimos recién la capacitancia para una esfera y vimos que en general es muy chica. Hay otra forma, ¿no? Nosotros recién ahí propusimos que nosotros conocíamos la carga de la esfera, pero uno también puede pensar, bueno, ¿y qué pasa si en realidad lo que conozco es el potencial de la esfera? Si yo conozco el potencial de la esfera en vez de la carga, ¿no? O sea, en vez de decir yo tengo una esfera conductora carga Q, en realidad yo lo que puedo tener es una esfera conductora a un cierto potencial, o sea, conectada a una pila B0. Y en este caso uno también puede buscar, o sea, la capacitancia les debería dar lo mismo, ¿no? Esto, si quieren, pueden resolverlo ustedes. O sea, uno puede encontrar esto resolviendo la ecuación de Laplace, ¿sí? El laplaciano de phi igual a 0, con unas ciertas condiciones de contorno, ¿no? Las condiciones de contorno ahora van a ser que el potencial en la superficie de la esfera tiene que ser B0, y en el infinito tiene que ser igual a 0. Entonces ahí uno puede calcular el potencial, a partir del potencial calcular el campo eléctrico y usar la ley de Gauss para ver quién es la carga encerrada y calcular la capacitancia. Sí, me parece que, o sea, pueden hacerlo ustedes, ¿no? Obviamente cualquier cosa pregunten, pero
Bueno, recién nos pregunta, un segundo que vuelvo a abrir el chat. ¿Ese es el símbolo que está conectado a una pila? Yo entiendo que sí. No, o sea que yo, si me acuerdo bien, el símbolo de tierra viene a ser una cosa así. Como 3 rayitas. Y una pila es como una más chiquita y una más grande ahí arriba. Pero, Ok, la única diferencia es una rayita de por medio. Eso. sí. No, quería saber eso porque, bueno, Pero bueno, no soy experto en circuitos ni mucho menos. Ok. Entonces, bueno, recién entonces nosotros vimos qué le pasaba a la capacitancia para un conductor solo, ¿no? Para un conductor solo en todo el universo. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si tenemos más conductores? Si tenemos más conductores. Sí. En el ejemplo anterior, ¿por qué usaste solamente el potencial de la superficie y no en todo el espacio? O sea, en el que nosotros recién calculamos explícitamente, nosotros usamos que teníamos una esfera a carga Q. Entonces, o sea, nosotros ya conocemos cómo es el potencial para una esfera, o no. Nosotros ya conocíamos cómo es el potencial para una esfera de carga Q en todo el espacio. O sea que lo usamos, ¿no? Claro, pero cuando calculás C, que es igual a Q sobre B, solamente usás el B que es la superficie. Sí, sí, solo el B de la superficie. No, sí, que fíjate que es como definimos la capacitancia, ¿no? O sea, nosotros dijimos, o sea, partimos acá de la ley de Gauss, dijimos, bueno, la carga se relaciona como una constante por el potencial que hay en la superficie del conductor. Ah, ok. Sí. O sea, en este caso es solamente el potencial que hay en la superficie del conductor. Exactamente. Y con lo mismo se van a encontrar, ¿no? Si resuelven, si piensan en este problema de acá, o sea, uno conoce ya que el potencial está todo a B0, pero no sabe qué carga tiene inducida acá en la esfera, ¿no? Por este potencial a B0, entonces uno ahí puede calcular el potencial en todo el espacio, calcular el campo eléctrico y usar la ley de Gauss para ver qué carga encerrada hay ahí, ¿no? Pero entonces ahí nuevamente la capacitancia van a usar el potencial B0, ¿no? Ahí tiene que estar la superficie de la esfera. Ok, lo que pasa es que el potencial en cualquier punto del espacio es el potencial en la superficie por la función phi. Exactamente, sí. Y eso es en la clase pasada. No, o sea, no, esto se lo dejé para que lo hagan ustedes. O sea, ustedes de acá pueden conocer quién es phi en todo el espacio, resolviendo Laplace con estas condiciones de contorno. De acá sacan esto. Una vez que tienen esto, pueden calcular quién es el campo eléctrico en todo el espacio. Y una vez que tienen el campo eléctrico en todo el espacio, pueden usar Gauss para relacionarlo con, o sea, si después hacen, ¿no? una esfera acá, una gaussiana, y se fijan cuánto es el flujo de campo eléctrico que ya tienen a través de esa esfera, les va a decir quién es la carga encerrada, que la carga encerrada no es más que la carga que tiene la esfera conductora. Y una vez que encontraron esta carga, ¿sí? Les va a quedar escrita como alguna constante por B0, que es el potencial al que está la esfera. Era esta la pregunta, si no, no te entendí. No, creo que puedes ir arriba a la primera parte de la lista. Sí, totalmente. Sí. Arriba de eso vos escribiste que el potencial en R es igual a B por phi, ¿no? Sí. El potencial, claro, porque acuérdate que el conductor tiene campo eléctrico nulo en su interior. Entonces, toda la superficie del conductor y su interior es toda una equipotencial. Perdón, o sea, toda la superficie del conductor es una equipotencial. O sea que uno puede pensar el potencial en todo el espacio generado por este conductor, ¿sí? Como el valor del potencial en la superficie por una función phi del espacio, por una función phi de las coordenadas. Pero porque esto es un valor fijo, ¿no? Porque todo el conductor es una equipotencial.
Ok, gracias, gracias. Ok. ¿Sí? O sea, bueno, o sea, lo que vamos a pensar ahora es cómo generalizar un poco esta idea, ¿no? O sea, si nosotros ahora tenemos varios conductores, tenemos un conductor 1, un conductor 2, N, ¿sí? ¿Qué va a pasar? O sea, nosotros esperaríamos que la carga, ¿sí? Para el conductor iésimo sea una influencia de los potenciales de cada uno de los otros conductores, ¿no? O sea, esto escrito así en forma matricial es como que nosotros vamos a tener un vector de cargas, que va a tener la carga de cada conductor, sí, que tenemos en el espacio, y vamos a tener alguna cierta matriz C por el valor de cada potencial. O sea, lo que nos está diciendo esto es, si por ejemplo nosotros miramos quién es la carga del conductor 1, la carga del conductor 1 va a ser su autoinductancia, ¿no? Su autoinductancia, más después algún coeficiente geométrico por el potencial del conductor 2, más otro coeficiente geométrico por el potencial del conductor 3, o sea, nos está diciendo que la carga del conductor 1, ¿sí? Va a estar generada por su autoinductancia, como vimos antes, y después también por el potencial al que está cada uno de los otros conductores. ¿Sí? O sea, la idea es similar a la motivación que habíamos planteado. Entonces, bueno, en particular, ¿sí? O sea, esto es un caso súper general, ¿no? En particular, cuando uno piensa en capacitores, lo que está pensando es en tener algún conductor, ¿sí? Con una cierta carga Q, y al lado, o en alguna otra parte del espacio, ¿sí? Un conductor con una carga menos Q. ¿Sí? Esto es lo que nosotros vamos a tener como idea de capacitor. Entonces, bueno, o sea, nos vamos a encontrar con una situación así, ¿no? O sea, viendo el caso general de ahí, en general para un capacitor vamos a tener una cosa así. Sí, ¿alguien va a hacer una pregunta? Ok. ¿Sí? Entonces, bueno, hay cosas un poco generales que uno puede decir de esto, pero vamos directamente al ejemplo. Un segundo que vuelvo a acomodar el tamaño. Ok. Bueno, veamos entonces qué le va a pasar a un sistema así si nosotros tenemos dos esferas. Si nosotros tenemos un sistema de dos esferas, una adentro de la otra. Así, ¿no? Una esfera así. Y una esfera así. Imagínense que está justo en el centro. Entonces pensamos que la esfera esta va a tener una cierta carga Q, y la esfera de afuera, a ver, para repasar un poco lo que veníamos viendo de conductores. O sea, en realidad, nosotros tenemos una esfera conductora maciza de radio A adentro, ¿sí? Ahí. Y afuera tenemos una esfera conductora que, bueno, decimos que tiene radio B, pero en realidad es como una especie de
en realidad es una esfera que tiene, bueno, no me quedó muy... O sea, no es un casquete esférico, ¿sí? Sino que es una esfera que tiene un cierto espesor, pero su espesor es muchísimo más chiquito que su radio B. O sea, tenemos una... ¿Sí? Entonces, ¿cómo se inducían las cargas? ¿Cómo se van a inducir las cargas dentro de la esfera de arriba? ¿Hay un espacio entre, fuera de la esfera A? Sí. Perdón, ahí te entendí. Claro, acá en el medio hay espacio vacío, ¿no? Acá en el medio hay espacio vacío. Lo que les decía recién es que en realidad la esfera de afuera, acá hay espacio vacío. Y lo que les decía recién es que la esfera de afuera, en realidad, no es un casquete esférico, sino que es una esfera con un cierto espesor, pero el espesor que tiene es muchísimo más chiquito que el radio B. Entonces para nosotros se va a parecer muchísimo a una... Se parece muchísimo a un casquete esférico, ¿no? KQR. Yo les preguntaba cuál es la distribución de cargas que van a tener. O sea, ¿se acuerdan que el otro día con Andrea se preguntaron cosas como, nosotros teníamos un conductor acá, un conductor hueco, por ejemplo, ¿sí? O sea, todo esto es conductor, un conductor hueco, y ponían una carguita acá, por ejemplo. Habíamos discutido cómo se inducían las cargas. Claro, pero en particular, o sea, ¿no? Nosotros vamos a tener, acuérdense que si nosotros hacíamos, quiero borrar las rayitas ahí. Bueno, al final borré todo. Si nosotros pensábamos en hacer nosotros teníamos el conductor hueco, ¿no? Y una carguita acá. Si nosotros hacemos una gaussiana, acá como sabemos que el campo en todo el interior del conductor es 0, sabemos que no está habiendo flujo de campo eléctrico, o sea que nos está diciendo que la carga encerrada por esta gaussiana es 0, ¿no? Entonces sabemos que en la superficie interna del conductor se está induciendo, en la superficie interna de este conductor se va a estar induciendo una carga menos Q. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros sabemos que, o sea, si la esfera esta de afuera tiene carga menos Q, o sea, porque yo les dije, un capacitor es tener un conductor a carga Q y en otro lugar un conductor a carga menos Q. O sea, esta carga menos Q va a estar toda inducida, ¿sí? En la superficie interna de la esfera de afuera. Así que voy a escribirla acá para no confundir. Va a estar como inducida acá, en la superficie interna. Toda esta carga menos Q. Y afuera, en realidad, ahora, o sea, no vamos a tener ninguna... Cuando nosotros encerremos con una gaussiana acá, vemos que la carga encerrada es 0, ¿sí? Así que no vamos a tener nada. ¿Hasta acá todo bien? ¿Hay algo de lo que dije que les haya sonado raro, que no les cierre, que es el momento de repasar? Todo bien de momento, genial. Bueno, entonces, ¿cómo podemos calcular el potencial en todo el espacio de esta configuración, ¿no? Podemos usar el principio de superposición. Cualquier cosa de superposición, ¿no? De superposición. ¿Sí? Y pensar que toda esta configuración es equivalente a tener una esfera de carga Q sola, ¿sí? Cerrada sobre sí misma, más de menos Q y radio B sola, más una esferita, ¿sí? De radio A y carga Q. O sea, sabemos que el potencial en todo el espacio va a ser el potencial generado por esta esfera más el potencial generado por esta esfera. Que ya sabemos qué pinta tienen.
que ya sabemos qué pinta tiene, ¿no? O sea, para la primera esfera de radio A, vamos a ponerle así, sabemos que tiene esta pinta. Y para la esfera de radio B va a tener exactamente la misma pinta. Para la esfera de radio B. Pero ahora con B, ¿no? Esto para R menor o igual que B. Y para R mayor o igual que B. Y entonces de potencial en todo el espacio vamos a tener la suma de esos dos potenciales. ¿Qué vamos a tener entonces? Para R menor o igual que A va a seguir siendo el mismo. Perdón, no va a seguir siendo el mismo. Para E menor que A, vamos a tener todo el interior de esta esfera, pero además todo el potencial interior de esta también. O sea que nos va a quedar K por Q por 1 sobre A menos 1 sobre B. Esto para R menor o igual que A. Ahora, en el caso de estar afuera de la primera esfera, pero adentro de la segunda, vamos a tener así, 1 sobre R menos 1 sobre B. Perdón, ¿no? Acá me equivoqué. Esto tiene un signo menos la carga Q, ¿no? Vamos a ponérselo así. Acá la carga Q es negativa. Por eso aparecen los menos en el potencial que estoy escribiendo. E menos Q. Sí, por eso acá se me está restando el 1 sobre B. Y afuera, fíjense que afuera, como la carga Q es la misma, ¿sí? Se nos compensa y nos da todo 0. Esto es menor o igual que R, menor o igual que B, y R mayor o igual que B. ¿Sí? Este es el potencial en todo el espacio, entonces, de nuestra configuración de recién. Entonces, fíjense, nosotros habíamos planteado entonces que para un sistema de conductores, ¿sí? Íbamos a tener algo de esta pinta. Íbamos a tener algo de esta pinta. Pero ahora, el potencial de la esfera de afuera, ¿sí? De la esfera externa, es igual a 0, según lo que estamos viendo ahí. O sea, la esfera externa está a potencial 0. O sea que en realidad de este sistema, ¿no? Estamos viendo, o sea, viendo esto. Perdón, C21. C21, perdón. Ahora, y esta información la tenemos, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, esto. Nosotros estamos diciendo, bueno, la superficie, vemos que está a un cierto potencial V1, ¿sí? Que ¿quién es? Lo tenemos escrito ahí arriba, KQ 1 sobre A, menos 1 sobre B. Este es el potencial y lo tenemos relacionado con la carga que tiene la esfera. Entonces de acá podemos ver que el coeficiente C11, ¿sí? De esa matriz de capacitancias, el coeficiente C11 tenemos que pasar dividiendo, bueno, nos va a quedar así, ¿no? O sea, digo,
acuérdense que era el coeficiente multiplica al potencial. Así que paso dividiendo KE por 1 sobre A menos 1 sobre B, y después se multiplico por A arriba y abajo, y multiplico por B arriba y abajo, para que quede un poquito más linda la expresión. Me va a quedar escrito así. ¿Sí? Nos quedó así el coeficiente C11. Y después también podemos ver, o sea, nosotros sabemos que la carga Q2 tiene menos Q por el potencial B1. Entonces, eso nos está diciendo que el coeficiente C21, ¿sí?, de la matriz de capacitancia, va a ser menos lo que escribimos ahí arriba, va a ser menos C11. ¿Sí? La idea de esto, un segundo, vuelvo a agregar una página, perdón. Para la próxima, hora que vi que acá me pasa esto, voy a tener las páginas preparadas. Qué tremendo que no te deje. Ah, hay un save current. Perdón. Sí. Si podés tener que poner como subpágina. Ah, bueno. Después lo voy a inspeccionar bien, entonces. Si pones clic derecho sobre las páginas ahí que tenés puestas, las pones todas como subpáginas de la primera y te crea, cuando pones a agregar su página, una igual a la anterior. Así no tenés que cambiarla cada vez. Ok, igual haciendo clic derecho ahí no veo su página. Pero después lo voy a inspeccionar bien. Sí, y les pregunto por Discord. O lo googleo. Está perfecto. Genial. Estábamos viendo entonces, o sea que para esta, nosotros recién estábamos viendo que quiero recuperar esto. O sea, recién vimos entonces que teníamos un C11 igual a una cierta cosa, y vimos que este C11 era igual a menos el otro coeficiente. Bueno, en general para la matriz de capacitancia, se puede demostrar que para la matriz de capacitancia, los términos que están fuera de la diagonal, afuera de la diagonal son simétricos, o sea, la matriz de capacitancia en general es simétrica. Y también se puede demostrar más en general que en el caso así de tener dos conductores, en donde un conductor rodea a otro conductor, ¿sí? Los términos C21 y C12 van a ser iguales a menos el coeficiente este, ¿sí? O sea que cuando uno tiene, cuando uno está mirando esto, en general va a tener que C12 es igual a menos C11. Así que a este término se le suele llamar simplemente capacitancias secas, y se termina definiendo que la capacitancia de un sistema de conductores, o sea que para un sistema de conductores se tiene que la carga ahí en el conductor positivo va a ser la capacitancia por la diferencia de potencial, ¿sí?, entre los dos conductores. No lo estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Lo vimos recién para un ejemplo, pero entiendo que esto es un resultado que vale más en general. O sea, cuando uno tiene un cierto conductor, o una carga Q rodeado por otro, o una carga menos Q, en general va a poder definir esta capacitancia como la diferencia de potencial que hay entre los dos conductores. ¿Sí? Vamos a definir esta capacitancia ahí. ¿Hasta acá alguna duda? Entiendo que Hernán les dio recién capacitancia hoy, así que, o sea, esto debe ser más que nada un repaso, un flashback, un flash de lo que vieron en la teórica. Sí, hasta acá bien, va más o menos acorde a lo que vieron. Todo fue genial. Bueno, sí. Sí.
Genial. La idea entonces, sí. Al inicio, ¿por qué había puesto que D2 era 0? Porque estaba en la Tierra era del lado de afuera. Claro, fíjate que es lo que nos dio, ¿no? O sea, el potencial en la superficie del conductor 2, el potencial del conductor fíjate que nos dio 0, ¿no? O sea, el potencial es continuo, o sea que en el borde, cuando vos evalúes acá en B, da 0, ¿no? O sea, en toda la superficie es como si, nosotros dijimos tenemos un conductor a Q y una esfera conductora a menos Q. Pero es como si, bueno, iba a decir como si estuviese a tierra, pero no, o sea, tiene potencial 0 ahí. Capacidad y capacitancia son sinónimos. No estoy seguro. No estoy seguro. Me parece que capacidad se le llama en particular a este coeficiente de acá. O sea, ahora acá para un sistema de 2 conductores uno puede definir este C medio particular porque se le da este caso, ¿sí? De que C12, que también es igual a C21, es igual a menos C11, y puede definir este C, pero si no en general, como dijimos antes, uno tiene una matriz de capacitancias, ¿no? O sea, la carga de un sistema de conductores va a ser una matriz de capacitancias por los potenciales a los que se encuentra cada uno de los conductores. Así que, esto es una matriz, ¿no? Esto es una matriz, no es el coeficiente de arriba. Es una matriz. Así que yo entiendo que yo entiendo que capacidad se le llama a este coeficiente en particular para este sistema de conductores, y capacitancia es como más general. Es el coeficiente ese de linealidad. Sí, tenés razón. Claro. Tenés razón. Igual son, no sé, son convenciones de nombres, ¿no? No tiene mucha relevancia. No tiene mucha relevancia. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces la idea es volver a hacer lo mismo, pero ahora pensando para un capacitor cilíndrico. Que por lo menos en mi muy poco contacto, podría haber puesto una foto, en muy poco contacto con la electrónica, creo que era uno de los casos más comunes, ¿no? Cuando cursen Labo 3, no, en Labo 3 no. No sé si usaban capacitores en Labo 3, pero en general uno iba y compraba y tenía capacitores, ¿no? Uno compraba un capacitor cilíndrico que tenía una pinta así. Y ya no me acuerdo mucho los valores, pero no sé, uno podía tener cosas como de 10 microfaradios o algunos nanofaradios. Sí, o sea, bueno, en general se usan mucho ahí en electrónica, entonces capacitores cilíndricos, como el que vamos a resolver ahora. ¿Sí? Para un capacitor cilíndrico, bueno, voy a dibujarlo más. O sea, vamos a imaginarnos que tenemos esto, ¿no? Tenemos acá un cilindro. ¿Sí? Donde otra vez, el conductor de afuera va a estar a una cierta carga menos Q. El conductor de adentro va a estar a una cierta carga Q. ¿Sí? En todo el espacio entre los conductores tenemos vacío. Eventualmente ya no tendremos vacío en algunos ejercicios más adelante, pero por ahora sí. ¿Sí? Tenemos el de adentro tiene un cierto radio A, el de afuera un cierto radio B. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular, ¿no? Podemos calcular quién es el potencial en todo el espacio de esta configuración. Si cambio lo de adentro, solo cambia el epsilon igual, ¿no? Sí. Me mataste porque todavía no repasé dialéctrico, pero me parece que sí. Iba a quedar grabado esto. Entonces, sí, me parece que solamente te cambiaba el epsilon, que era la permeabilidad. Entonces, bueno, o sea, para resolver, ¿no? Podemos hacer lo mismo que antes. Nosotros podemos calcular, tenemos que ver quién es el potencial generado por una superficie cilíndrica, ¿sí?
por una superficie cilíndrica. Entonces, podemos hacerlo explícitamente. ¿No? Si nosotros teníamos un cilindro, cargado con alguna cierta densidad sigma, ¿sí? Vamos a suponerla constante, uniforme. Bueno, por simetrías podemos decir que el potencial solamente va a depender de la coordenada radial, ¿sí? Solo va a depender de la coordenada radial. Y en el interior, si nosotros hiciésemos un cilindrito acá adentro, un cilindrito acá adentro, no estamos encerrando ninguna carga. O sea, no hay flujo, y después no... Bueno, o sea, estamos diciendo que adentro, ¿sí? El potencial generado por el cilindro va a ser 0, y cuando encerremos con un cilindro afuera, perdón, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? O sea, nosotros estamos mirando el campo eléctrico adentro de la superficie cilíndrica, ¿sí? El campo eléctrico por simetría sabemos que solamente va a depender de la coordenada ρ. Podemos decir, perdón, o sea, sí lo estamos viendo por Gauss. Adentro el campo eléctrico va a ser 0. ¿Sí? Porque, o sea, no va a haber... Nosotros no estamos encerrando ninguna carga, no hay... Y cuando miramos afuera... Perdón, Andrea, ya me estoy extendiendo mucho. No hay problema, no hay problema. Sí, pero además no sé en qué estaba pensando. Porque, perdón, si nosotros miramos el flujo del campo eléctrico, ¿sí? El flujo del campo eléctrico a través de cualquier cilindrito de radio R, ¿sí? Va a terminar siendo 2pi por L por R, ¿sí? No sé para qué quise adelantarme, por ρ, ¿sí? O sea, estamos mirando el campo por la superficie lateral del cilindro. Acá no lo dije, ¿no? Pero este cilindro es infinito, tanto para arriba como para abajo. Entonces, el flujo va a ser el área, ¿sí? de la cara lateral por el campo eléctrico. Ahora, cuando nosotros miramos quiénes son las cargas encerradas para un cilindrito de radio menor que el del cilindro, ¿sí? Vamos a tener que la carga encerrada es 0, si ρ es menor que A, y vamos a tener una carga encerrada, de, 2pi por A por L por sigma. Sí, 2pi. Sí. Perdón, el cilindro chiquito que está dentro, sería lo que está cargado, tenemos vacío y otro cilindro, ¿no? No, acá, perdón, estoy mirando para un cilindro infinito. Estaba repasando quién es el campo eléctrico de un cilindro infinito. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos un cilindro que se extiende hasta el infinito para arriba y para abajo y tiene una cierta densidad superficial sigma de carga. Okay. Entonces, digo, nosotros lo encerramos con alguna gaussiana, ¿no? O sea, primero miramos una gaussiana adentro, un cilindrito adentro gaussiano, y después miramos un cilindrito afuera gaussiano. Entonces, el flujo de campo eléctrico, por cualquiera de esos cilindros, ¿sí? De radio ρ, va a ser este de acá, el campo eléctrico por el área del cilindro con el que nosotros estamos encerrando. Ahora, ¿quiénes son las cargas encerradas? Para el cilindro chiquito de adentro, la carga encerrada es 0, porque solamente es superficial, dijimos, la carga, la distribución de carga. Y después, para el cilindro, cuando encerramos con el cilindro grande afuera,
vamos a tener lo que estamos encerrando, ¿no? Es 2pi por A por L por sigma, que es donde L, ¿no? Es el alto de este cilindro. O sea, es la cantidad de superficie, es el área de lo que nosotros estamos encerrando así, ¿no? Sí, sí, genial. Entonces acá lo estás resolviendo genérico y después lo llevas al problema que tenemos. No te terminé de entender lo último que dijiste. Perdón, vos acá lo estás resolviendo genérico y después lo llevas al problema que tenemos, ¿no? Claro, o sea, claro, sí. Porque, o sea, fíjense, la ley de Gauss entonces nos dice que el flujo del campo eléctrico es igual a la carga encerrada. En el primer caso, como la carga encerrada es 0, la única conclusión es que adentro del cilindro es 0, ¿no? Yo igual acá hay muchísimos argumentos de simetría que no dije porque ya los di, pero los podemos discutir después de clase eso. Esto adentro. Y afuera, ¿sí? Nos va a quedar... Y afuera tenemos que dividir por... perdón, sí, esta es la coordenada real. Y afuera, bueno, pasamos dividiendo, ¿no? O sea, nosotros tenemos, esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Cuando hagamos eso, ¿sí? Vamos a ver que el campo eléctrico en todo el espacio nos va a quedar así. Cae por Q sobre 2L por 1 sobre ρ. O sea, sí, cae como 1 sobre ρ afuera. Ρ menor o igual que A menor o igual que ρ menor o igual que A. ¿Sí? Y nos va a dar... Perdón, me adelanté y estaba copiando el resultado de todo el coso. Nos va a dar así. ¿Sí? El campo eléctrico de un solo cilindro, con densidad uniforme sigma, de carga Q. Ahora, en nuestro caso nosotros tenemos 2 cilindros. ¿Sí? Entonces, en realidad también va a tener la superposición, del campo que tiene el otro, ¿no? Que va a ser 0 para ρ menor o igual que B, y va a tener esta pinta para ρ mayor o igual que B. Y cuando miremos entonces, esto sería, otra vez aplicando el principio de superposición, ¿no? El generado por el de adentro y el generado por el de afuera. Que otra vez me olvidé, dijimos que el de afuera tiene carga menos Q. Entonces, cuando miremos en todo el espacio, ¿sí? Esto nos va a quedar. A Hernán le quedó distinto, ¿no? ¿Qué le quedó distinto? El campo... Pero dijo que después vas a tener H a 0, o sea, dividido por H. La altura del cilindro. No les estoy entendiendo, ¿eh? Nos escuchamos, claro. No, sí, igual, sí, la borde a ver si has conseguido. Estamos discutiendo entre nosotros. Ok. Bueno, cuando sumemos estas dos cosas, ¿no? O sea, vamos a tener 0 para ρ menor o igual que A. Vamos a tener K por E, KE sobre Q, 2L, 1 sobre ρ, para ρ menor o igual, para ρ entre A y B, y vamos a tener 0 afuera, ¿no? Este es el campo eléctrico entonces generado por el cilindro. Entonces lo que nosotros queremos ahora es nosotros queremos calcular cuánto vale la capacitancia de este sistema. Voy a escribir así, después arreglo el tamaño de página para cuando se los pase. Voy a traer el campo eléctrico. O sea, nosotros queremos la capacitancia que ya vimos que para un sistema de conductores, ¿sí?
para un sistema de conductores tenía esta pinta. O sea, la carga del conductor de adentro, para un sistema de conductores, para un capacitor, ¿sí? Tenía esta pinta. Pero quería correr el chat. B1 menos B2. Entonces, nosotros queremos calcular todo B1 menos B2. ¿Quién va a ser entonces B1 menos B2? O sea, B1 menos B2. Nosotros sabemos que no depende del camino, ¿no? Cuando nosotros hacemos la integral de línea del campo electrostático, no depende del camino. Entonces, si nosotros integramos el campo electrostático que tenemos, lo integramos entre A y B, ¿sí? O sea, vamos a tener dρ por hacemos esta integral de línea, ¿no? Vamos a tener K y Q 2L por dρ, 1 sobre ρ, entre A y B. ¿Sí? Desde la superficie del capacitor 1 a la superficie del capacitor 2, desde la superficie del cilindro 1 a la superficie del cilindro 2, nos va a dar quién es la diferencia de potencial que hay entre los dos cilindros, ¿no? Entonces, esto, la integral de 1 sobre ρ es el logaritmo de ρ, y cuando hacemos la resta, ¿sí? Nos va a quedar el logaritmo de B sobre A. Que fíjense entonces, ya nos está diciendo, ¿no?, quién es el factor de capacitancia de B sobre A. Nos está diciendo que el factor de capacitancia, de la capacidad, perdón, que antes les dije, es 2L sobre KE. ¿Qué es lo importante acá? Fíjense que en todos los ejemplos que nosotros hicimos, y en el anterior también no lo resalté, fíjense que sigue solamente dependiendo de información geométrica del sistema. Geométrica. Sí, o sea, es una relación bastante útil que relaciona. O sea, recapitulando, o sea, tenemos esta capacidad que nos relaciona la carga del capacitor por el potencial que está el capacitor, ¿sí? Por una relación lineal que solamente depende de la geometría. Bueno, esto era lo que tenía para decirles en la primera parte. No estoy seguro de qué habrá hecho Hernán. Pero creo que el campo que calculamos está bien. Sí, le da igual. Ok. Bueno, yo esto es lo que tenía para contarles. Si tienen alguna pregunta. Yo tengo una duda de lo del principio, pero si querés lo dejamos para el final de la clase. A ver, preguntá, si vemos que se hace largo cualquier cosa. No termino de entender de dónde sale ese fit que armás vos del lado derecho de B. O sea, acá. Sí, esa función, porque es como que decís, el flujo es igual al potencial por una función. No termino de entender de dónde sale esa función y qué es. O sea, nosotros tenemos un conductor, ¿no? Digo, vos tenés todo el universo vacío, y en el universo vacío ponés algún cierto conductor cargado con una carga Q. Cargado con una carga Q. El potencial en todo el espacio. O sea, vos, como es acotado, ¿sí? O sea, como ocupa una región finita del espacio, en el infinito el potencial va a ser 0. O podemos imponer que el potencial en el infinito es 0. Y después, en todo el resto del espacio, irá valiendo algo. No sé, acá valdrá B 1.000.000.
acá tendrá algún valor B10, ¿sí? O sea, irá valiendo algo. Pero ahora, en toda la superficie del conductor, va a tener un valor constante B0. ¿En eso estamos de acuerdo? O sea, el conductor es una equipotencial. Sí, sí. Entonces, lo que podemos decir es, o sea, nosotros podemos saber cuál es el potencial en todo el espacio de este conductor. O sea, mejor dicho, va a ser alguna función el potencial en todo el espacio de ese conductor. Pero como es una equipotencial, es como que nosotros podemos extraer este valor B0, ¿no? Podemos definir, o sea, esto es alguna función de todo el espacio. Pero nosotros podemos decir, esta función es un valor B0 constante, ¿sí? Por una función de todo el espacio. ¿Sí? O sea, si querés, una vez que te calculaste todo ese potencial, imagínate que lo definís como así. ¿No? O sea, B0 es una constante. Ok. A mí me llama, o lo que me chupa es que está diciendo que el potencial es constante, pero a la vez está diciendo que depende de R. Entonces, ¿es constante o no es constante? No, el potencial es constante sobre la superficie del conductor. Claro, porque eso no tenés que poner una condición sobre el pi, como que no sé, que tenga norma 1 o algo así. Sobre el phi que tenga. No, igual lo dije al azar, como que tenés que poner alguna condición para que se cumpla que la superficie valga de cero. Constantemente, independientemente del radio. Si tienes una superficie que no es regular, por ejemplo. Y vos querés que la superficie valga de No, no cero. estamos pensando en ninguna superficie rara, ¿eh? O sea, el conductor tiene toda la forma suave, o sea, todas las hipótesis de superficie que vos tengas que pedir para que todo sea lindo, el conductor las cumple. La superficie del conductor las cumple, es suave, o sea, cumple todo. Sí, no, Pero, no me refería a eso. O sea, decía que vos ponés que tenés una superficie totalmente irregular, ¿no? Y vos estás indicando que phi depende de R. Entonces, dependiendo en qué punto de la superficie esté, no, eso no va a valer B0 o B0 por algo. Si querés que valga B0 en toda la superficie, no tendrías que decir que es independiente de R. no, pero a ver, miremos el caso particular, ¿no? De una esfera que acá ya habíamos hecho. Mirá el caso particular de una esfera. O sea, vos acá tenés una función phi de R en todo el espacio, vale una constante, ¿sí? En todo el interior a lo largo de toda la superficie de la esfera, y afuera cae como 1 sobre R. Claro, justamente eso es lo que digo. Ahí vos estás dando una condición de decir, bueno, la superficie vale KE U sobre A. Y en una superficie genérica también podrías hacer eso. Claro, porque para un conductor, o sea, eso sale de esto, ¿no? Para un conductor el campo eléctrico en su interior es cero. Como el campo eléctrico en su interior es, y acordate que el campo eléctrico es la derivada del potencial. Para que valga cero en toda la superficie, ese potencial tiene que ser de una constante, para que la derivada sea cero. Entonces, o sea, eso ya lo sabés a priori de la definición de conductor, ¿no? O sea, para un conductor todo es una equipotencial. Todo es un potencial constante. Entonces, o sea, toda la función, todo el campo, todo el potencial del conductor va a tener algún valor, ¿sí? Dentro, y afuera tendrá, o sea, se comportará de alguna forma, ¿no? Ah, está, claro, eso es lo que ahí sí tiene sentido. Y afuera se va a comportar de alguna manera. Ok, bueno, y sí, o sea, y entonces, según lo que estamos diciendo, cuando evalúe phi en la superficie, en particular esta función va a ser 1, pero no, sí, o sea, no era lo relevante eso. Oh, bueno, sí. O sea, lo relevante era que uno puede pensar, uno siempre puede ver que cuando tiene un conductor hay una relación lineal entre la carga y el potencial, donde el factor de linealidad, o sea, el coeficiente de linealidad, solamente depende, tiene información geométrica del conductor. Ok, gracias. Está bien, perfecto. Gracias, Juan. No, está buenísimo. Bueno. Bueno.